Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Estamos con mi señora acá compartiendo con ustedes la clase número 4 del curso Hermenéutica Bíblica Aplicada. Ya le enviamos por correo y le enviamos al WhatsApp del grupo el PowerPoint con respecto a esta clase. Y también un material adicional que es una síntesis que encontré en internet que es bastante interesante, sobre todo con respecto al tema, los tipos de las figuras literarias. Nosotros hasta el momento hicimos la introducción, la clase número 1 que vimos que era hermenéutica, y con respecto también la separación entre el autor y nosotros los lectores actuales. En la clase número 2 vimos lo que era la exégesis, la aplicación, los potenciales errores y errores que se producen al interpretar la palabra del Señor, sobre todo en la parte de las sectas. Vimos en la clase número 3 también con respecto al uso de los libros. Esta será la clase número 4, que serán las principales figuras literarias que aparecen en la Biblia. Y la próxima lección, que sería la número 5, nos pasamos un sábado. Hay algunos que me han preguntado, hermano, profe, necesito saber, o tengo que entregar un texto, o tengo que entregar un video, o tengo que hacer un PowerPoint, lo que usted quiera. Si quiere hacer las tres cosas, amén, bienvenido sea. La idea es de que usted pueda realizar ese trabajo, poder compartir con nosotros, ver si cubre todas las necesidades de información. Si lo hace, fantástico, y ustedes simplemente van y se incorporan con el tema propiamente tal. Va a ser muy interesante porque realmente hemos visto a tres hermanas que realmente le han puesto mucho empeño. Hay otros hermanos que también le están poniendo bastante empeño. En Venezuela también le están poniendo bastante empeño para realizar este trabajo. Por lo tanto, los felicito, hermanos, los bendigo realmente en el nombre del Señor, porque esa hambre y esa sed de escudriñar la Escritura es algo hermoso, con lo cual ustedes van a poder compartir con los que los oyen después al momento de exponer. Entonces, la idea es que si ustedes hacen un PowerPoint o hacen junto con un video, tal cual como lo hacemos nosotros, este sea aproximadamente entre 10 a 20 minutos, no sea más que eso. Y adicional, si usted quiere enviar su escrito o un punteo de los títulos de cada uno, no hay problema, lo podemos realizar, lo podemos entregar a los hermanos y ellos, al momento de después ver el video, poder hacer las consultas necesarias. El propósito de esto es acortar los tiempos y las clases, porque cada uno de estos forman parte del material de lo que uno estudia en las clases de hermenéutica, lo mismo que las figuras literarias. Nosotros hoy día realizaremos este curso de figuras literarias, donde acortaremos en el lapso del tiempo que tenemos, algo que en los institutos normalmente se demora de 2 a 3 meses, porque es muy interesante, se va escudriñando cada uno, y es por eso que le enviamos la información previamente. Y vuelvo a reiterar, si usted necesita más datos con respecto a al material que estamos haciendo, dentro de la biblio virtual que tenemos en nuestro sitio web, academiabiblica.cl, usted va a encontrar hermenéutica, y dentro de eso va a encontrar el libro Hermenéutica Bíblica del pastor y profesor J.M. Martínez. Entonces, ustedes hagan, por favor, un video no más allá de 10 a 20 minutos, resumiendo toda la información, porque todo el resto se enviará vía el PDF que ustedes realicen, previa revisión. Una vez dado el OK, podremos compartir con los hermanos y poder dar este tema interesante, el cual ustedes, por tener esa información analizada, pueden después realizar este mismo curso y pueden conversar con sus pastores y decirle, pastor, yo hice este curso, tengo este estudio, se lo pueden mostrar y pueden compartirlo con sus hermanos en la fe. Se supone que en esta clase deberían entregar la lección número 4, perdón, la tarea número 4, que es la palabra administración en griego y en hebreo, pero para alivianar su carga de trabajo espiritual, porque hemos visto muchos hermanos y pastores que están con muchas actividades dentro de su iglesia y muchas actividades propias del evangelismo, como me acaban de llegar unos mensajes que no van a poder participar con nosotros. Esta
entrega la tarea número 4, la vamos a realizar nosotros para aliviar a ustedes y mostrar más o menos cuál es la idea que ustedes pueden sacar para realizar este estudio. Y vamos a dar unos tips con respecto a mejorar la calidad de búsqueda de esa información. En la tarea número 4 hablamos qué es la palabra administración, tanto en griego como en hebreo, dentro de un versículo, y desarrollar la interpretación del término original. En este caso, nosotros vamos a tomar Colosenses, capítulo 1, versículo 25, donde dice, de la cual fuiste hecho ministro, según la administración de Dios le fue dada a cada uno de vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahí está la palabra administración. Entonces, si yo voy a un diccionario, a una Biblia interlineal, me aparece este término como administración, oikonomía. Cuando yo veo esta palabra oikonomía, me voy a la etimología de la palabra, en donde se divide en dos, en oiko y iotomía. Oikos es casa, bienes, familia. Y bionía es, la palabra nomía viene de cuidado, manejo, atención. Entonces, si yo me voy al griego, me está diciendo la palabra del Señor que yo tengo que cuidar, manejar y atender la casa como edificio, como un hogar donde acogida a los hermanos, los bienes y la familia. Esta familia cristiana que nos ha dado el Señor y a nuestra propia familia. Si tomamos este término en griego. Entonces, si buscamos la palabra administración en hebreo, porque ya lo hicimos en griego, se denomina avidá y pekudá. Y ahí encontramos los dos términos de administración, porque se pueden usar en dos formatos distintos. Entonces, si buscamos este término, avidá, dice servicio en el culto y administración, la obra de Dios, la obra como dice en Esdras. Y en el caso de pekudá, dice cargo, oficialidad, conjunto de oficiales a cargo de la administración, castigo, suerte final, lista, registro del ejército y los que almacenan. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el término administración, si yo lo busco en el griego, me dice que yo tengo que cuidar, manejar y atender la casa de Dios, los bienes de Dios, el hogar de Dios, los bienes que están en esa casa y la familia, tanto la mía como mi familia espiritual. Y si yo voy al hebreo, me dice que es el servicio oculto a Dios. Me dice también que es el cargo, la oficialidad de participar dentro de la casa de Dios. Es en algunos casos dar castigo, dar suerte final, es decir, dar el dictamen final con respecto a una situación. Mantener una lista y registro del ejército, es decir, de todos aquellos que están preparados para servir y los que almacenan, los que tienen el almacenaje de las cosas, es decir, recibir las cosas y entregarlas a otros. Por eso el concepto de administración produce una entidad de cuidado dentro de la iglesia. Ahora, tengo claro que algunos dirán, pero yo tenía el concepto de administración como un don. Y claramente, también pensemos en administración como un don. Entonces, existe otra palabra que también dice relación con administración, que etimológicamente se traduce como diaconeo, acción de orientar o dar instrucción. Entonces, ¿qué produce todo esto? Que este tipo de don, no solamente podemos definirlos, no solamente podemos considerar las actitudes propias que podemos tener nosotros al cuidar la obra de Dios, al cuidar todo esto, sino que también dentro de la administración hay una tarea positiva que es organizar los grupos, pensar en la preparación de la iglesia, preparación de campamentos, finanzas, preparar una biblioteca, preparar material de estudio, pero también tenemos posibles peligros de la utilización de un don o la utilización de esta administración, como es secularizar los conceptos dentro de la iglesia, dejando a un lado la espiritualidad de ella. Realmente muchas veces utilizamos solamente un término, una sola palabra que aparece en nuestro español,
Pero ya hemos visto en este mismo caso que tenemos 3 acepciones, en griego y 2 en hebreo. Y en la de griego no solamente tenemos una acepción, sino que también tenemos la otra que involucra un don. Muchas veces tenemos nosotros que escuchamos una predicación de un mismo término y se separan los conceptos. Por ejemplo, también tenemos la palabra gracia, no solamente la gracia salvadora, sino la gracia de Dios hacia nosotros y la gracia que ha de venir de perdonar nuestros pecados al momento de ser presentados en el gran juicio del trono final. Les quiero compartir un tip de cómo buscar y utilizar los libros que ustedes tienen, que están en PDF. Vamos a ver también esta palabra administración como un ejemplo. Yo tomo el libro de griego, el léxico griego-español del Nuevo Testamento, y como es un PDF, yo lo abro, ese PDF, y aprieto la tecla Control F, y me aparece en la parte superior, dice buscar la palabra, y agrego esta palabra. Agrego una parte de esta palabra, que esta palabra involucra que dentro del léxico griego-español aparece 13 veces. Entonces, como yo tengo una Biblia interlineal, veo el concepto de la palabra, y como ya tengo la idea de forma en que está escrito la concordancia, el alfabeto griego, el alfabeto hebreo, voy y empiezo a pinchar en esta parte para empezar a avanzar. Y el texto en sí aparece con cada uno de los versículos a que hace referencia. Por ejemplo, cuando yo escribo la palabra administración, donde dice buscar la palabra, me van a aparecer 13 veces la palabra administración. Eso involucra que yo tengo 13 posibilidades dentro de este mismo texto de encontrarlo. Y empiezo a avanzar hasta que encuentro la palabra en griego, que aparece ahí, que coincide con mi palabra en griego que yo tengo acá, oikonomía. Y aquí tengo oikonomía. Ah, ok, tengo una doble referencia entonces. Tengo la referencia que tengo la misma palabra en griego, el mismo versículo que hace referencia ahí, el texto, y aparte tengo la misma palabra en español. Por lo tanto, esa es la definición concerniente al versículo al cual yo estoy haciendo referencia. Entonces, a ustedes es una forma práctica de poder encontrar los versículos, los textos, como son lenguas muertas y no son habituales para nosotros, es más fácil encontrar para que usted pueda no perder tanto tiempo en una búsqueda manual, sino que apretando Control F pueda encontrar más rápido, como lo hicimos ahora, una palabra relacionada a ella. Vuelvo a reiterar, aquí dice admin, porque voy a aparecer como administrador, administrativo, administración, etc. 13 veces. Y ahí uno puede después encontrar, en este caso que es griego, encuentro el concepto de griego. La gracia de este léxico griego-español que ustedes tienen, que al lado aparece AT, Antiguo Testamento. Y ahí en el AT, Antiguo Testamento, va a aparecer la misma palabra usando la Biblia Septuaginta. Por eso es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tiene su palabra en griego, y donde dice AT es la misma palabra utilizada en el Antiguo Testamento cuando se habla en hebreo. Entonces, por eso yo puedo realizar una revisión de la misma palabra administración, tanto para el griego como para el hebreo. Y eso nos da una tremenda intención al momento de Pablo decir, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Es decir, según la administración, según el cuidado, según la mantención, según la atención de la casa, de los bienes y de ustedes como mi familia espiritual. Y por otra parte, según la administración, es decir, según el servicio al culto, según el cargo que ocupo, según la oficialidad que cumplo, según lo que me es necesario muchas veces.
intervenir y dar castigo a alguna situación o intervenir en una situación que signifique dar suerte final a algo, no seguir con eso más adelante. Entonces da una mejor nutrición de la palabra. Si tomamos solamente esto, podemos tener un bagaje muy grande y muy bonito de la palabra administración para poder compartir en un servicio. Entonces, reitero para los hermanos que vienen recién llegando. Si yo tengo mi PDF, yo puedo apretar Control F, me aparece en la parte superior, buscar en la página, pongo una abreviatura, y en este caso admin, y me aparece que tengo 13 veces dentro del texto en PDF la palabra admin. Después tengo que buscar 3 coincidencias con lo que yo quiero buscar. Una, mi palabra en español. 2, mi palabra en griego. Y 3, el versículo. Entonces, voy buscando, voy pinchando la flechita y empiezo a avanzar hasta que encuentro el término en griego que yo ya lo tengo. ¿Se acuerdan que uno busca el término en griego, el original? Ah, ahí está el término. Entonces empiezo a bajar hasta que encuentro el término en griego. Después me voy a dar cuenta si el versículo que yo estoy utilizando, que yo estoy viendo, corresponde. Que en este caso, Colosenses 1:25, que aparece ahí. Ok, entonces, este es el término, este es mi término español, y ese es el mismo versículo que estoy haciendo yo, que estoy revisando yo. Ok, entonces, quiere decir que la palabra administración dice que es una tarea, una misión, una responsabilidad. Y aparte de eso dice que es un plan divino. La misma palabra administración dice que es un plan divino. Quiere decir de que si yo he sido nombrado para ser diácono, si yo he sido nombrado pastor, si yo he sido nombrado alguien con autoridad para dar una clase, que estoy ejerciendo un trabajo de administración, estoy dentro del plan divino de Dios para ayudar a esa iglesia que me está acogiendo, a esa casa, a cuidar esa casa, a velar por esa casa. Entonces, eso es, por ejemplo, la conclusión del término del texto. En breves palabras, más o menos para que entiendan que uno puede dar un término completo y puede ser muy linda un análisis simplemente de una palabra. Bueno, espero que le haya servido esta aclaración, una forma práctica de encontrar los textos, y esto también se puede hacer con el diccionario hebreo o los diccionarios en griego y los demás información que ustedes manejen. Control F y van a poder buscar la palabra. Ahí lo puse un poquito más grande la información y aquí se dan cuenta, aquí está, está justo, ahí está. Colosenses 1:25, por lo tanto, ese es el término. Ahí lo puse un poquito más grande. Entonces, habla que dice que esa palabra en griego, con sus acepciones, esto quiere decir de que en el tipo de letra que figuran aquí, es porque esta es la palabra y estas son algunas excepciones. Por ejemplo, como el que le estaba diciendo, administración, administrativo, administrar. Esto es exactamente lo mismo, porque es un verbo. Entonces, esto se puede generar como un verbo. Entonces, habla que esa palabra dice administración, tarea, misión, responsabilidad, y también la palabra de Dios habla sobre ese mismo término como un plan divino. Si usted, hermana, hermano, ha sido nombrado para ser parte de la administración, está dentro del plan divino, que es hermosa, es hermoso pensarlo así. Es hermoso pensarlo así. No solamente me pudieron haber elegido los hermanos por votación, sino porque estoy cumpliendo el plan divino de Dios para mi vida y para la vida de ellos. Bueno, queremos mostrar a ustedes también un ejemplar del certificado que ustedes van a tener. Este certificado, este es un ejemplar del certificado. Va a ir firmado, va a ir con la fecha y va a ir con un sello de agua. Así que ese va a ser el certificado que acreditar esto. En total van a ser 45 horas académicas lo que vamos a tener. Son las 10 horas de clase, 10 horas aproximadas de desarrollo de lo que es el informe, 10 horas aproximadamente que el desarrollo de lo que es la tarea final y lo que son las tareas intermedias. Eso da un promedio de 45 horas académicas y eso es lo que vamos a ir aquí. Dentro de ese total de horas de clase, 45 horas. Pero toda la información que ustedes tienen lo van a capacitar a ustedes para poder compartir con otros y poder
enseñar a otros también a escudriñar la palabra del Señor. Entonces, ya dijimos que nosotros el próximo sábado, informe de lectura sobre cualquiera de estos 4 ítems: teología y la hermenéutica, contextualización de la Biblia, inspiración de la Biblia y tipos de revelación. Ustedes pueden hacerlo o PowerPoint, un video, PowerPoint y video, un informe con PowerPoint y video, como usted quiera, porque en definitiva esa información vamos a poder compartir y vamos a poder nutrir a otros hermanos con dicho análisis y dicha investigación. Este es el informe del bosquejo final. Como conversamos en la clase pasada, tomo el texto, analizo la estructura, que en este caso es una carta juanina, una carta juanina, analizo las generalidades del texto, que lo puedo buscar en los comentarios, después analizo el contexto básico, mi pasaje, los anteriores, los posteriores, pasajes paralelos, analizo el contexto detallado de cada una de las palabras que a mí me interesa analizar. Por eso es interesante las tareas, porque a ustedes les va a ayudar a agudizar ese sentido de encontrar la palabra precisa e indagar de ahí. Tomar el hilito y empezar a investigar la información, como lo acabamos de hacer con la palabra administración. Y después van las conclusiones, tanto las generales como las particulares. Bueno, este es un breve resumen de lo que involucra lo que hemos hecho hasta el minuto, y va de bonus track la tarea número 4, que ya está hecha. Simplemente realícenla, transcriban, copien, y lo que hemos conversado simplemente lo transcriben para que lo puedan tener para ustedes, básicamente, y no tener que volver a investigar. Y así van a tener más tiempo para hacer su informe final, obviamente. Lo que vamos a ver en esta clase número 4, a grandes rasgos, van a ser las figuras literarias de la Escritura. Recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, fue el primer libro impreso de la humanidad. El primer libro impreso de la humanidad. Sobre ella se ha escrito mucho y mucho se sigue escribiendo. ¿Por qué? Porque partiendo ha roto el récord Guinness en el año 2003, ya lo había roto, que era el libro más vendido de todos los tiempos. Y en el año 2016 se estableció el otro récord, que se estima que ya se han impreso más de 6.000 millones de ejemplares en todos los idiomas y en el transcurso de todo el tiempo, usando todo tipo de tecnología. Porque hay que pensar que originalmente la Biblia, como lo hizo Martín Lutero, la transcribió a mano. Después vino todo lo que es el proceso Gutenberg, que es la utilización de la imprenta. Y de ahí en adelante hemos llegado a una etapa en donde se ha masificado la edición de la Biblia, como es en China, en Corea, en Japón, en donde son cientos de Biblias las que salen para llegar a todas las partes del mundo, para llegar en todos los idiomas. Y hoy por hoy tenemos Biblias que pueden estar del tamaño de una uña en nuestros celulares, y últimamente la nanobiblia, que va incluida dentro de un chip. Entonces, todo esto significa romper los esquemas de nuestro estudio, de cualquier libro secular, porque la Biblia está nutrida de muchas figuras literarias. Muchas figuras literarias. Por lo tanto, trasciende su lectura no solamente al mundo hebreo, sino que también a nuestro mundo latino, a nuestro mundo secular, a nuestro mundo de las artes. Por eso, la Biblia en sí fue una influencia tremenda para las obras literarias. Tanto en el siglo XVI como ahora, la Biblia sigue siendo una fuente de inspiración. Inclusive, en el cine hay 22 megaproducciones solamente relacionadas con la Biblia, solamente relacionadas con temas bíblicos. Por lo tanto, ahora veremos las figuras literarias que permanecen dentro de la Biblia. Esto significa de que en una clase como la que estamos haciendo ahora, no vamos a tocar todos los temas, por eso les enviamos previamente un detalle aproximado, como un punteo de los nombres
y 2 versículos referentes a ese tipo de términos. Porque esta clase, principales figuras literarias de la Escritura, en los seminarios se estudia casi 2 meses, analizando tema a tema, concepto a concepto, porque muchas iglesias o muchas formas de presentar la Escritura utilizan figuras literarias para establecer dogmas, establecer doctrinas, y no necesariamente es así. Si tomamos todas las figuras literarias de la Biblia, podemos encerrarlas en 5 grandes grupos. A favor del reloj, las simples, las compuestas, modismos hebraicos, los tipos y los símbolos y simbolismo. Esas son las 5 grandes grupos de temas de figuras literarias dentro de la Biblia. 5 grandes grupos. Y dentro de esos 5 grandes grupos, lo podemos dividir en subgrupos. Grupo comparativo, dicción, relación, contraste, índole personal. Por tiempo, solamente vamos a tocar algunos. Que en este caso vamos a ver el comparativo, en donde vamos a ver la diferencia entre símil y metáfora, lo cual también podemos hacer con la información que ustedes tienen, que le mandamos por PDF, o también dentro del libro de Hermenéutica Bíblica del Pastor Martínez, lo pueden detallar un poco más. Por ejemplo, por favor, escuchemos qué es símil. Bendiciones, siervos y siervas del Señor. Aquí la hermana Inés les habla. El símil es una figura que aparece frecuentemente en la Biblia. Declara que algo o alguien es semejante a otro. El Salmo 1, 3 y 4 dice que el varón piadoso será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Es importante al momento de discernir el sentido del pasaje no forzar el símil más allá de los límites que la lógica o el pasaje otorgan. En este caso, la extensión del símil se da en la esfera de la permanente fructificación. Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Si se dan cuenta, el concepto de símil normalmente va relacionado con la palabra como. Es decir, este objeto es como. Eso es símil. Por eso viene la palabra similar. Es decir, algo dice esto y es como si dijera esto otro. ¿Ya? Ahora vamos a escuchar metáfora. La metáfora. Esta figura es realmente la base de todo lenguaje figurado. Es una analogía implícita en la cual una palabra que pertenece a un objeto particular se aplica a otro. Se diferencia del símil en que desaparece la palabra como o su derivado. Jesús, hablando de sus discípulos, dijo que estos son la sal de la tierra, la luz del mundo, en Mateo 5, 13 y 14. Dijo además que el ojo es la lámpara del cuerpo, en Mateo 6, 22. Nuevamente, es importante no extender excesivamente la esfera de sentido de las metáforas. Cuando Jesús afirmó que los discípulos eran la luz del mundo, no tenía en mente otra cosa que los hombres viesen sus buenas obras. No debe buscarse analogías extras en la naturaleza física de la luz, como el hecho de que ésta viaja, se mueve como onda o se comporta como partícula, los distintos tipos de energía que dan luz, etc. Esto ya forzaría la metáfora en una alegoría absolutamente impropia y ajena a la intención de las palabras de Jesucristo, quien no daba un discurso científico de la luz. Esto también se relaciona con lo que hizo Jesús con Nicodemo, manteniendo el mismo ejemplo que teníamos antes. Te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo toma el concepto y le dice, ¿cómo yo puedo volver nuevamente al vientre de mi madre? Es decir, Nicodemo estaba pensando en la obstetricia del concepto, pero Jesús le dice, no,
No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de otra cosa, en la parte espiritual. Y tampoco podemos forzar la palabra de Dios pensando que dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, y yo no puedo tomar ese versículo que dice de la sal de la tierra y decir entonces que la mujer de Lot que se dio vuelta y se transformó en sal, ella también es la sal del mundo. No lo puedo forzar, ¿me entiende la idea? Es decir, tengo que tomarlo en el punto y en el contexto preciso del tema. También tenemos lo que es la adicción, tenemos lo que es la relación. Pasa exactamente lo mismo con la parte que dice de la figura literaria simple, que es la contradicción, en donde cae la ironía, la paradoja, el eufemismo, y otro que es del índole personal, la personificación y la as, a, Prosopopeya. eso mismo, eso mismo. Yo lo voy a decir. Ya, por favor, mamita. La personificación o prosopopeya. Este tropo consiste en la atribución de características humanas a objetos inanimados o abstractos y formas de vida no humanas. Isaías expresa el regreso de los cautivos de Babilonia al personificar el entorno geográfico de Judá. En Isaías 55:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. O sea, no es que los árboles tomen sus manos y empiezan a aplaudir, por primero que todavía no tienen manos, sino porque se agitarán, se moverán. Con el viento, Dios a través del viento moverá eso para que sea un momento de alegría dentro del pueblo. Entonces, ese es el concepto básico, darle un carácter humano tal cual como dice la palabra, decir, ríos de agua viva. No es que por mis venas correrán ríos de agua, por mis venas corren ríos de sangre, pero es una forma de decir, darle una intención, darle una mejor idea al texto. Exactamente, darle que ese elemento que es neutro o muerto, darle vida. Entonces, estos son, normalmente en las figuras literarias son la parte simple. Hay comparativos, de dicción, de relación, contraste. Normalmente esta parte de lo que es contraste se utiliza mucho la gente, la ironía, la paradoja, el eufemismo, y en la parte de índole personal. Ahora nos vamos a ir a los compuestos. Esto también forma parte de la literatura universal, que son las alegorías, las fábulas y los enigmas. Esto lo podemos encontrar en cualquier parte de la literatura. Cualquier librería que usted entre va a encontrar mucha literatura que es alegórica, fábulas y enigmas. Pero hay una parte de la Biblia que habla expresamente de modismos hebraicos, que usted y yo no utilizamos normalmente. Por lo tanto, debe tener conciencia de que siendo esos modismos... ¿Nos vamos a saltar la apóstrofe o no? Vamos con el apóstrofe, entonces, porque dentro de la ese modismo es importante. correcto. Volvemos atrás, donde el índole personal, ya vimos lo que era personificación, ahora veremos el apóstrofe. La apóstrofe. Esta consiste en una forma de personificación donde alguien habla o se dirige a algo no humano, inanimado, ausente o a un fallecido, de tal forma que pareciese que éste escuchase lo que se dice y aún pudiese responder. De tal forma que pareciese que... La palabra del apóstol Pablo, al final del famoso capítulo sobre la resurrección, pertenecen a esta expresión retórica, porque él dice, en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Entonces, ahora, es que fue este tema, porque hicimos un comparativo entre el símil y la metáfora, y ahora hicimos de índole personal, en donde dice personificación y apóstrofe. Prosopopeya. Prosopopeya. Siempre se me complica, siempre se me complica. Por eso tengo mi ayuda idónea aquí. ¿Ya? Entonces, podemos ver la diferencia entre uno y otro. Pero estábamos viendo ahora lo que son los modismos hebraicos,
que en sí tenemos dos modismos que vamos a revisar ahora, que es el modo de filiación y el antropomorfismo. Eso. Hebraísmos. Cada cultura tiene formas y expresiones favoritas de comunicación. Esto se refleja también entre los hebreos, quienes muestran peculiaridades típicas en su expresión compuesta, hijo de. Dos de los principales hebraísmos son el antropomorfismo y el modismo de filiación, que en su expresión compuesta significa hijo de. El primero, o sea, el antropomorfismo, es una especie de metáfora que atribuye a Dios características humanas, ya sea corporales, como lo dice el Salmo 44, 2 y 3, y 67, 1, de carácter, que lo dice Génesis 6, 6 y Salmo 59, 8, o típicas de la actividad humana, en Isaías 1, 2 y 7 y 18. En el caso del modismo de filiación, o sea, el segundo hebraísmo, puede significar descendiente de ¿cómo? Hijo de David, Marcos 10, 47, lo que está en la naturaleza de alguien, como en la expresión hijos de obediencia, en Efesios 2, 2, o muestra el carácter o temperamento de alguien, como en el término hijos del trueno, Marcos 13, 17. Amén. Son dos términos básicos que se utilizan, porque en el hebraísmo, por ejemplo, tenemos el hijo de Ben-Hur, Ben, hijo de Hur, ¿ya? O Bartolomé, Bar, hijo, y Ptolomé, hijo de Ptolomé. Uno es hebreo y otro es arameo, ¿ya? Sería el modismo de filiación. Modismo de filiación, exactamente. Y lo otro es darle características a Dios humana. Hay que pensar que en el hebreo Dios es espíritu y es uno solo. Entonces, cuando el texto en el Antiguo Testamento habla de términos que le da características humanas, es para que el oyente entienda el sentir de Dios al momento de decir o hacer algo para poder traer ese término a algo que él conoce. Es decir, la mano de Dios, no es que Dios me ponga la mano encima, amén, eso es así, pero es una forma que ellos pueden racionar de que hay algo físico sobre mí. Por ejemplo, lo mismo que pasa con el kipá, que se pone en la cabeza. Es porque sé que hay alguien superior que está sobre mí. Entonces ellos tienen el concepto de que si yo lo tengo ahí es para recordarme constantemente que siempre hay alguien sobre mí. Por eso son hebraísmos, son términos que ellos utilizaron y que nosotros a través de la Biblia también tenemos que conocerlo para poder entender muchas veces lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya? Hay otra figura literaria que son los tipos, que en este caso tenemos tipos en el Nuevo Testamento, tenemos tipos en el Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, y tenemos que la suma de esos se llaman tipos. ¿Lo tiene ahí, mamá? Sí, el tipo. Aunque el lenguaje figurado, ya mencionado, puede encontrarse fuera de la Biblia, el uso de tipos es exclusivo de las Escrituras. Una definición breve de un tipo sería que este es un símbolo profético. Los tipos están conectados con aquellos elementos históricos que fueron centrales en la revelación previa. Luego sus correspondencias, es decir, antitipos, también ocupan una posición similar en la salvación revelada en Jesucristo. Significa que hay razón para asumir que los tipos pueden ser considerados como modelos o representaciones divinamente establecidas. Amén. ¿Paso a la segunda parte? Sí, por favor. El uso de eventos y figuras del pasado en una forma renovada a la luz de una nueva situación o revelación se encuentran en la literatura profética. Por ejemplo, el uso tipológico del Éxodo y el viaje por el desierto en Isaías 43, 15 al 20,
pero especialmente en el Nuevo Testamento, donde eventos y personajes del Antiguo Testamento cobran un nuevo sentido en el mensaje de Cristo y los apóstoles. Por ejemplo, el evento del juicio de Dios sobre Israel en el desierto, a través de serpientes, y su posterior liberación por mirar la serpiente de bronce levantada por Moisés, cobra un sentido profético al estar relacionado con la obra de Cristo en la cruz. Lo dice Juan 3:14. Amén. También tenemos unos casos, por ejemplo, yo siempre he pensado, Hay importante ¿sí? acá que lamentablemente hay abuso de la tipología, sigue presente entre nosotros, especialmente en libros que pretenden presentar una interpretación espiritual de elementos de la construcción del tabernáculo, por ejemplo, pero en la práctica son alegorizaciones. Claro, estamos hablando de que se utilizan como tipos algo que no necesariamente puede ser así. Pasa, por ejemplo, yo siempre, es más que soñado, he pensado de que Juan, el gran visionario que escribe Apocalipsis, está preso y empieza a escribir y le dice, ¿sabe qué? Necesito mandar esta carta a la iglesia para que la puedan leer. Y el guardia toma el texto y dice, ¿cómo todo ojo le verá? ¿Cómo, no, caballos volando? No, este caballero se volvió loco, no puede ser. Copas derramadas, ¿cómo están? Y esto quiere entregarle a los otros. Bueno, este viejito está loco, aquí está, tomen, mándenlo. Si yo no tengo una parte espiritual que me pueda interpretar eso, o poder entender qué es lo que está diciendo, simplemente lo estoy pensando como algo totalmente, en mi mundo terrenal, algo que se volvieron locos. Por eso Pablo habla de que me están tratando que soy loco, que me falló la mente ya. Porque estoy hablando cosas incoherentes. Pero al contrario, estoy hablando tan coherente que lo estoy diciendo en palabras que ustedes lo pueden entender. Bendita locura, exactamente. Por eso, estos tipos se generan mucho en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Tenemos el caso del capítulo sobre la fe. Siempre hace referencia al Antiguo Testamento. Siempre hace referencia. Y esos son buscar un tipo. Tenemos lo que son los símbolos y simbolismo. Los símbolos, más su clasificación de simbolismo, se unen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento dentro de la Biblia. Usamos símbolos, propiamente tal, lo que involucra darle la tipificación a algo que significa algo específico. Por ejemplo, cuando Pablo habla y dice, tenemos que llevar la cruz de Cristo. Nosotros entendemos que tenemos que llevar esa vida consagrada, esa forma de presentar el Evangelio, ese comunicarnos con la gente, pero si alguien lo toma en forma real, lo que más va a andar buscando, así como en la Edad Media, andaban buscando. Estamos casi terminando. Hermanas, hermanos, con mi señora hemos tenido una lucha espiritual en estos días enorme, enorme. Es más, ayer este computador murió el disco duro, tuve que reemplazarlo en 4 horas, completo. Entonces, o sea, ya hemos pasado de todo. O sea, no, tenemos problemas con drenaje, hemos tenido problemas con la luz, hemos tenido problemas con internet, se nos rompió el computador, el disco duro, tenemos que cambiarlo. Hemos vivido fuertes momentos, incluso en algunas partes los audios, por eso nos demoramos en el anterior, porque hemos tenido intervención espiritual en los audios. Se lo mostré a mi señora y realmente los dos quedamos admirados, o sea, realmente fue muy fuerte, en donde nosotros decíamos algo y se decía algo totalmente eh, anticristiano, antimoral, pero un susurro. Entonces lo que fuimos haciendo fuimos cortando. En algún minuto vamos a poder conversarlo al final, porque realmente creemos que esto ha sido una lucha espiritual, pero sobre todas las cosas tenemos algo a nuestro favor. Tenemos la mano de Dios sobre nosotros. Y eso es lo importante. Nos falta muy poco para terminar. Símbolos y simbolismos. Símbolos son elementos con los cuales podemos representar algo
por ejemplo, en el pueblo de Israel cuando iba transitando por el desierto, Dios iba con ellos, ¿por qué? Porque veían el símbolo de la nube que los iba cubriendo y en la noche el fuego, que les daba calor y luz. Y la clasificación de los símbolos pueden ser naturales, como en este caso, por ejemplo, pasar por el Mar Rojo, la nube, el fuego, etcétera, como también pueden ser por elementos, como el menorá, el tabernáculo, etcétera. Y esos símbolos se pueden ubicar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque hay que recordar que el Nuevo Testamento, el lapso de tiempo que se escribió no son más de 100 años, entonces mucha información del Antiguo Testamento se traspasa al Nuevo Testamento como simbología. Entonces, por eso es importante conocer los símbolos y simbolismo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a orar por nuestros países, por lo que se está viviendo. En redes sociales hay mucha información, muchos pastores, hermanos, orando y predicando sobre la segunda venida, sobre los hechos catastróficos que se están viviendo. Pero creo que tal cual como el otro día estuvimos orando con unas hermanas, creo que realmente lo que debemos hacer es orar, dando gracias a Dios porque podemos ver estos acontecimientos y pensar de que nuestro Cristo viene pronto. Eso Amén, nos debe amén, tener amén. con una alegría enorme. Amén, Señor. Y eso es lo que debemos aprovechar, que nos encuentre trabajando como vírgenes prudentes con sus lámparas llenas. Así es, Señor. Eso creo que es el fundamento de nuestra fe. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes con el momento. Si Cristo viene, amén, fantástico, Amén. estupendo. Nos veremos arriba, detrás de alguna nube, y seguiremos la clase allá. Pero si no Amén. viene todavía, tenemos que seguir entregando herramientas para que usted, hermana, hermano, pueda seguir preparándose usted, como también a otros, con esta clase e información. Siéntase en plena libertad de todas las clases, tomarlas y hacerlas suyas y entregarlas dentro de su escuela dominical, academia bíblica, curso de líderes, etc. Si lo quieren utilizar, amén, bienvenido sea. Para eso es, para que sea utilizada en forma eficiente y eficaz. Oremos al Señor pidiendo este tiempo de regocijo en nuestros corazones por estar en su palabra. Mi Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Donde hay 2 o 3 congregados, Señor, estás tú en medio. Y tú estás aquí, Señor, aun cuanto tenemos distancias de 1000 kilómetros, de 8000 kilómetros, pero sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro y sabemos que tú estás entronado, Señor, en cada una de las cosas que queremos hacer. Bendice nuestras vidas, prepara nuestros corazones, prepara nuestras vidas, Señor, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra nos santifica, Señor, para que podamos ser útiles en tu obra, podamos ser aptos para ser llevados por ti, Señor, cuando vuelvas a aparecer, Padre Celestial, abriendo los cielos, Señor, y podamos sentir, Padre amado, esa trompeta maravillosa que podrá llamarnos a tu santa y divina presencia. Santifícanos, Señor, para que podamos ver nuestros pecados, poder ser cubiertos con tu sangre, ser perdonados, Señor, y sentir de que somos hijos tuyos. Que en ti tenemos no solamente amor, sino justicia, paz y sobre todas las cosas, tranquilidad en nuestros corazones en estos momentos difíciles. Dios eterno, todo lo que estamos viviendo es nada en comparación a lo que pasó tu pueblo cuando estaba en Egipto. Pero tenemos la misma confianza que pasado esto, vienes tú a buscar a tu pueblo, Señor. Y esa es la confianza que tenemos y bajo ese amparo y fortaleza seguiremos preparando nuestro carro, seguiremos preparando nuestras cosas para nuestro pronto viaje, Señor, a estar contigo. Bendito sea tu nombre, Señor, y seamos glorificados en ti, Padre amado, porque en nuestros méritos no tenemos absolutamente nada, Señor, sino que queremos ser hijos tuyos, siervos tuyos, Señor, hijos agradecidos de un Padre Celestial que nos mira y nos consuela y nos da sobre todas las cosas tranquilidad en estos momentos difíciles. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén. Amén. Hermanos amados, conversamos en la clase pasadas, a grandes rasgos voy a repetir. Las principales figuras literarias, hay algunas que son simples, compuestas, modismos, tipos y simbologías, en donde mi señora, aparte de la información que ustedes tienen, leyó de un material que se estudió en el SET, en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios, complementario a la información que fue enviada por mail y por el WhatsApp, en donde vamos a ver este concepto de la hermenéutica en el Antiguo Testamento, una pauta de la interpretación, una pauta de esta interpretación para el Antiguo Testamento. Porque tenemos dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. Por lo tanto, muchas veces hay hermanos que predican del Antiguo Testamento, y hay hermanos que predican del Nuevo Testamento, y hay algunos que predican del Antiguo Testamento, pero traen información adicional del Nuevo Testamento. Pero eso hay que tener mucho cuidado al hacerlo, y es por eso que vamos a tomar y vamos a estudiar esto que es una pauta de la interpretación del Antiguo Testamento. Lo primero, el Antiguo Testamento tiene como contexto y clave su interpretación en el Nuevo Testamento. No podemos usar el Antiguo Testamento como texto para predicar 100%. Me explico. Tenemos que tomar esos como tipos, como símbolos, como estructuras de ejemplos para nosotros y traerlos al Nuevo Testamento. ¿Debido a qué? A que tenemos un gran tema que no es menor, nos significa que mucha gente, al leer el Antiguo Testamento, trata y fuerza la palabra de Dios para que encaje la información para su conveniencia. Por ejemplo, cuando Isaías dice, la Virgen dará a luz un hijo, un niño, no habla expresamente de María, habla de una virgen, y eso también lo dice Lucas. Lucas 27 dice, y el nombre de la Virgen era María. No es que María tenga una preexistencia, ¿me entienden la idea? Porque muchas veces se produce que hay denominaciones, o hay religiones, o hay personas que predican, dan a entender la preexistencia de María, al decir de que cuando Isaías habla de la Virgen, habla expresamente de María, y no es así, habla de una virgen. No habla que sea la Virgen María, ¿me explico? Porque muchas veces sucede eso, traemos conceptos, tal cual como dice ahí, traemos conceptos del Nuevo Testamento a usarlos en el Antiguo Testamento. Y cuando el autor hace el libro y los lectores del tiempo contemporáneo del autor y también los del Nuevo Testamento leen ese pasaje, no piensan que habla expresamente de personas físicas a la cual está haciendo referencia, excepto lo que son las profecías, excepto lo que son las simbologías, que eso lo vamos a ver ahora. Por lo tanto, no podemos decir de que al momento de expresar la Virgen dará a luz un niño, hable expresamente de María como persona, porque eso estaría indicando una preexistencia. Habla de que Dios iba a elegir a una virgen, no que sea María. Pudo haber sido cualquiera. Pudo haber sido Miriam, pudo haber sido Ruth, pudo ser Noemí, el nombre que sea. Pero no necesariamente María como concepto. Cuando hablamos de interpretar el Antiguo Testamento, también debemos distinguir los elementos continuos, discontinuos que existen en el Antiguo Testamento. Si tomamos las leyes del Misbot, las leyes del Antiguo Testamento, Cristo cumplió todas las leyes. Si esas leyes siguieran vigentes para nosotros como gentiles, deberíamos abrazar el judaísmo como religión oficial y al mismo tiempo seguir todas las leyes. En este caso, yo tener que circuncidarme, por ejemplo, no significa de que yo tenga que tomar
el 100% de lo que es el Antiguo Testamento, como tomar eso y trasladarlo directamente a lo que es la iglesia actual. Porque hay algunos conceptos que son físicos, leyes, elementos que se producían acá, en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento Jesús los toma y lo hace un nuevo concepto, una nueva ley, un nuevo formato. Un ejemplo, cuando los fariseos le dicen, ¿cuál es la máxima de las leyes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no aparece en las leyes, pero sí dice, no matarás, eso significa que amas a tu prójimo. No robarás, eso significa que amas a tu prójimo. No adulterarás, no fornicarás, no le robarás esto, no harás esto otro, eso significa que amas a tu prójimo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, eso significa que amas a Dios. Entonces, él reduce todas las leyes en conceptos más prácticos. Tal cual como dice, Cristo es nuestro referente para la vida cristiana, pero incluso en el Nuevo Testamento vemos distorsiones para mantener rituales y costumbres judías en la iglesia naciente. Por ejemplo, cuando los apóstoles van y empiezan a evangelizar a los primeros gentiles, ¿y qué es lo que dice el resto? Hay que circuncidarlo. Tienen que circuncidarse, si no, no pueden entrar al reino. Entonces, usaban un rito que significaba separarse del resto, identificarse del resto, saber de que somos distintos. Y así esa misma identidad separada es la que pide Dios a nosotros. Del Antiguo Testamento rescatamos 3 conceptos claros y aplicables como regla general para la interpretación. 1. La ley. Ella entrega normas de vida que tienen validez moral, eternas, recopiladas también en el Nuevo Testamento por autores y confirmadas por Cristo. No es que tengamos que cumplir 100% de la ley, y lo vamos a ver un rato más en la siguiente lámina, sino que cumplir el espíritu de la ley, lo que realmente Dios quería que fuese así. Lo vemos en Deuteronomio 6, cuando Dios dice, y lo tendrás en los portales de tu puerta, y se lo dirás a los niños, lo tendrás en tu frente, lo tendrás en tu pecho, y los judíos lo tomaron en forma literal. Entonces, hay muchas cosas que son literales en el Antiguo Testamento que debemos verlo en la interpretación del Nuevo Testamento como algo espiritual. Tomar el Antiguo, ver su contexto histórico, su contexto gramático, lo que hemos hecho hasta el minuto, tomarlo, extraerlo, verlo a través de la luz del Nuevo Testamento, en donde muestran estos hechos rituales, actos, formas de pensar, formas de leer la Biblia, y acá en el Nuevo Testamento dice, esto es lo que es la parte espiritual. Nosotros hemos seguido a un rabino, hemos visto videos de un rabino, que se los voy a mandar también uno por referencia, en donde muestra que nosotros somos injertados en el pueblo de Israel, pero no para cumplir no para cumplir toda la ley de Israel, sino para cumplir la esencia, que los frutos sean los que Dios quiere que sean, frutos de un pueblo escogido. Yo les voy a mandar después el link de ese video, que es muy, muy, muy bueno. Nosotros con mi señora lo vimos, ¿cuánto será? Hace un año atrás, y realmente es impresionante, una claridad, es hermoso. Se los voy a mandar ese video. Segundo gran detalle y regla general que debemos tener para leer el Antiguo Testamento y poder interpretarlo. Las profecías. Ellas siempre miran a Cristo y en el cumplimiento en Él de todas las profecías. Tal cual como dijimos al principio, la Biblia gira como eje sobre Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre mirando a Cristo, siempre mirando a Cristo. Todas las profecías tienen siempre su toque final en Cristo. Si habla de Jerusalén, es porque ahí va a llegar el Rey de Reyes. Si habla de la tierra prometida, es porque es donde reinará Dios. Y por último, el último concepto para tener claro como una regla general para interpretar la Biblia en el Antiguo Testamento es la ley de
cúltico y ceremonial. No tiene validez en el cristianismo en forma práctica, sino como símbolo de la parte espiritual. Por ejemplo, los judíos tienen un menorá, son para 7 velas, porque en definitiva, el menorá no es solamente para prender las velas y decir Dios está con nosotros, sino que es para tener un recordatorio de que durante los 7 días de la semana siempre Dios va a estar conmigo, siempre Dios me va a dar protección, siempre Dios me va a guiar. Por eso ellos el Sabbat prenden las 7 velas, para recordarse ellos de que sí o sí tienen que estar presentes, que todos los días Dios está con ellos. Entonces, nuestro sistema de culto, por ejemplo, si ustedes van a una sinagoga, Dios permite que puedan tener posibilidad de ir a una sinagoga a un día sábado. En Santiago antes había una en Portugal con Copiapó, había una sinagoga que está abierta, ahora la vendieron a una iglesia evangélica, pero está ahí en Las Condes y otra en Providencia. Si tienen posibilidades, son cultos abiertos. Si ustedes se van a dar cuenta de que es muy parecida su liturgia a lo que nosotros hacemos como pueblo cristiano, pero no realizamos los mismos rituales que ellos. Por ejemplo, ellos se giran y miran hacia Jerusalén para orar por Jerusalén. Bendito el hombre que ora por Jerusalén. Pero yo no necesito girarme para orar por Jerusalén, tal cual como lo hicimos ahora. Oramos porque sabemos que Dios está conmigo, Dios está con usted, Dios está con nosotros. Entonces, todo eso es un simbolismo de lo que tiene que producir en la vida cristiana para poder estar aptos de estar dentro de la presencia de Dios. Yo me escondo detrás de la sombra de la cruz. Yo soy imperfecto, usted es imperfecto, pero si nos ponemos detrás de la sombra de la cruz, Dios mira a Cristo y no ve mi pecado. Entonces, ese contexto se traslada a lo que es el Antiguo Testamento, en donde hay mucho simbolismo, hay mucha tipografía de elementos, en donde la Biblia, vuelvo a reiterar, lo muestra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hace, gracias a Dios, un análisis del significado de eso. Hay que tener, al momento de ver la Biblia, hay que ver los elementos continuos, como hemos visto hasta ahora, por ejemplo, todo lo que significa el menorá, todo lo que significa estar dentro de un culto, todo lo que significa estar dentro de la simbología del tabernáculo, la simbología del templo, todo eso puede ser traducido. Pero hay cosas que están descontinuadas, como por ejemplo, podemos decir de que en Génesis Dios muestra que el hombre es perfecto, todo hombre es perfecto porque es creado por Dios, digno e igual todos los seres humanos. Pero después en Génesis y en Deuteronomio habla sobre la esclavitud. Y vemos que una mala interpretación de este versículo, una mala interpretación de estos pasajes, generó que un país tuviera una guerra civil. Porque la mano de obra que pedía uno, que era comprada, y no solamente esta guerra civil fue en Estados Unidos, tenemos guerra civil también en países de Centroamérica, en donde venían muchos africanos. Entonces, ellos pelearon por una libertad de gente que estaba oprimida. Y el 22 de septiembre, Abraham Lincoln firma la ley de declaración de abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Un país protestante tenía gente esclavizada, siendo que todos eran iguales. Entonces, esta dicotomía se produce por una mala interpretación de la Biblia. Muchos pastores aprobaban la esclavitud porque la Biblia decía que se podía tener esclavos. Y muchos pastores desaprobaban la esclavitud porque decían, no, porque Dios hizo a todos los hombres iguales. Hay que tener siempre en consideración dentro de la interpretación del Antiguo Testamento
que hay elementos que continúan y hay elementos que están discontinuos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y no olvidar que el centro de la Biblia es Cristo. El Antiguo Testamento mira hacia Cristo y el Nuevo Testamento mira hacia Cristo. E incluso el silencio que se produce entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya que Malaquías muere aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo, ese silencio es similar al silencio que se produce en el pueblo de Israel entre su llegada a Egipto y su liberación. Es el mismo silencio. Entonces, cuando ellos ven a Jesús como el Mesías prometido, se dan cuenta que es una simbología de lo que pasó con Moisés. Entonces es interesante ver estos comparativos que se pueden aprovechar muy bien en una predicación, de que todo el centro de la Biblia es Cristo. No me puedo desviar hacia otro lado. Por eso no podemos decir de que la iglesia parte en el Antiguo Testamento, sino que lo que parte en el Antiguo Testamento es un concepto llamado eclesía, en griego, porque fue traducido el hebreo al griego, pero la iglesia fue instituida en el día de Pentecostés. Eso quería compartir con ustedes porque en la próxima clase vamos a ver lo que son el Nuevo Testamento. Con esto damos por terminado todo lo que es la tipología, todo lo que es el simbolismo, todo lo que es el hebraísmo, porque mucha información de eso ustedes lo van a poder encontrar, vuelvo a reiterar, en el libro que entregamos originalmente, y que está en la biblioteca virtual. Hermanas, hermanos, queremos, tal cual como conversamos, se compartió en el WhatsApp, vamos a pedir solamente 5 tareas. Ustedes tienen 10 para elegir. Si ustedes hicieron 3, elijan de la siguiente 2 más y listo. Si eligieron 2, elijan 3 de 2 más y listo. Y con eso damos por liquidado esa parte. Y de lo que son los temas, pueden tomar o la disertación o el examen final. No hay problema. Hay un grupo que ya tiene listo, que lo conversamos el día jueves o el viernes, ya revisamos la última parte, entonces en la próxima clase, ellos, como van a enviar el video antes, lo vamos a insertar acá, va a pasar ese video y vamos a dejar espacio para las consultas. Y si no hubiera consultas, vamos a pasar lo que es la siguiente clase, que es el análisis, cómo se debe estudiar la hermenéutica en los evangelios y cómo se debe estudiar la hermenéutica en las epístolas. Porque va a ser muy interesante ver cómo podemos traer esa información hacia nosotros y cómo nos puede nutrir muy lindamente y tener bellos mensajes. Voy a abrir el audio para los hermanos que quieran compartir. Ya, ahí sí. ¿Alguien? A ver, ¿me escucho? ¿Me escucha? ¿Sí? Ya. Ahí sí. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Igualmente. Gracias. Quería ver si podía retroceder como unas 2 o 3 láminas atrás para ¿Ya? hacer una pregunta, a ver si me acuerdo. ¿Ahí? No, la siguiente. O sea, hacia adelante, quiero decir. Hacia adelante. Esa, ahí, esa. ¿Ya? Dice, me llama la atención que dice que aquí hay 3 conceptos claros que son claros y aplicables como regla general. ¿Sí? Es decir, estos son los continuos, los que podemos llevar también al Nuevo Testamento. Correcto, porque en definitiva Porque no prescriben. no La prescriben. ley no prescribe, las profecías tampoco. Correcto. Y en la parte del culto, Y la ley de cultico ceremonial. no es muchas cosas del cultico, tal cual como dice, no tiene validez en el cristianismo en forma práctica, sino como simbología de temas espirituales, tal cual como conversábamos. Por ejemplo, dentro de la ley de culto judío está hacer la circuncisión, por ejemplo. Ya. Celebrar el Mizvot a los 12 años. Eso demuestra de que nos llama como ejemplo a que nuestros hijos puedan ser instruidos desde pequeños
Y ahí vuelve nuevamente a tomarse lo que es la palabra de Pablo, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuanto fuere viejo no se apartará de él. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Se unen, ¿te fijas? Se unen. Mi obligación es tratar de que mi hijo aprenda durante toda una vida la escritura, pero ellos estipulan de que a los 12 años se considera que el niño y la niña es un adulto, ya a los 12 años. Entonces, eso involucra de que él después tiene libertad para casarse, para comprar, para ejercer. Pero nosotros, nuestra legislación dice que en algunos países a los 18 años y en otros a los 21. Entonces, es inaplicable considerar que a los 12 años ya es un adulto, que puede enseñar. Que eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús hizo su misbot y por eso después se quedó con los maestros, y María va y dice, ¿qué haces tú? Pensando que tú eres un niño. Y él dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, yo estoy actuando ya como un adulto. No me trates como niño. Como tampoco puedo tomar referencia los tratos de familiares en donde se daban dotes por la esposa. Les voy a dar un ejemplo de hechos pasados que le tomamos otro significado ahora. En la Edad Media, y antes de eso, en España, se enseñaba la Biblia. Estaban los maestros enseñando, los curas, los sacerdotes estaban enseñando Biblia. Y después empezaron a hablar, o empezaron a predicar, y él decía, y José. Y la gente, como no tenía cultura, no leía, le decían, señor cura, señor sacerdote, ¿a cuál José se refiere? ¿Al José, el que estuvo en Egipto? ¿Al José, al papá de Jesús? ¿O a José de Arimatea? No, me estoy refiriendo a José de Arimatea, por ejemplo, o a José del Antiguo Testamento. Entonces tuvieron que ponerse de acuerdo que cuando hablaran de José, que era el padre terrenal de Jesús, como no podían decirle que era el padre terrenal de Jesús, porque eso significaba que le daban connotación a Jesús de terrenal, y no de divino, y no mixto, por la parte de la madre y el padre por Dios, decían, ok, no, entonces vamos a llamarle al padre postizo, al padre de reemplazo que tuvo Jesús. Entonces, cuando tenían que predicar los curas, los sacerdotes, llegaban a decir, y José, que tuvo un sueño y le fue revelado de que el hijo que iba a tener María, José, el padre postizo, para no tener que repetir tantas veces eso, le decían, José, Pepe, el padre postizo, Pepe, el padre postizo, y de ahí a la fecha actual, a todos los José, ¿cómo le llamamos? Pepe. Pasa exactamente lo mismo aquí. Si nosotros tomamos el concepto original, vamos a entender por qué ahora le decimos Pepe a los José. Un refrán, por ejemplo, estaba España siendo atacada por África. En África estaban los negros y estaban los musulmanes. Y como ellos traficaban con negros, pero los musulmanes eran un poco más claros que los otros, pero no tanto como los campesinos con que ellos trabajaban, eran de un color moro. Entonces, en el Peñol de Gibraltar, ponían a un vigilante para ver si venían estos musulmanes. Entonces, vienen los musulmanes. Miraba, como musulmán era muy largo, decía, no hay moros en la costa. Pero para nosotros, ahora decir, no hay moros en la costa, no hay nadie que me esté escuchando detrás de la puerta. ¿Se fija? Entonces, yo no puedo tomar un término sin saber su origen. Y muchas veces pasa eso. Toman un término del Antiguo Testamento y lo tratan de insertar en el Nuevo Testamento,
en forma